Buenas, en este vídeo vamos a hacer 5 ejercicios con los que introducirnos en los números reales. Pero antes vamos a recordar los distintos tipos de números que hay. Los números más sencillos son los naturales, 1, 2, 3, 4, etc., que se utilizan para contar. Pero a veces, para algunos cálculos, hay que restar a un número pequeño un número grande, y cuando eso ocurre, recurrimos a los números negativos y al cero. Todos ellos forman los números enteros. También a veces tenemos que dividir números que no son divisibles, y en ese caso nos aparecen las fracciones. Las fracciones y todos los números anteriores constituyen los números racionales, que también se pueden expresar de forma decimal, pero solamente de forma decimal exacta o decimal periódica, no cuando aparecen decimales no periódicos, como algunos números muy importantes en matemáticas, como la raíz cuadrada de 2 o el número pi. Esos números se denominan irracionales, y si juntamos los racionales con los irracionales, obtenemos los números reales. Aún hay números que no son reales, como por ejemplo la raíz cuadrada de un número negativo. Esos se llaman números complejos y en este vídeo no los vamos a ver. Ahora vamos a utilizar lo que hemos aprendido para clasificar los números que nos dan en el ejercicio 1. El primero es menos 12,25. Como tiene parte decimal, ni es natural ni es entero. Es un número racional por ser un decimal exacto y también, por tanto, real. La fracción 12 partido 36 se simplifica a un tercio. Esa no es una fracción ni natural ni entera y por lo tanto es un número racional y real como el de antes. Después tenemos raíz de 400, que es exactamente 20. Este número es natural, entero, racional y real. Menos 20 cuartos es en realidad menos 5. Este no es natural, pero sí es entero, racional y real. La raíz de 32, si lo metemos en la calculadora, da 5,6568542. Es un número decimal no periódico y por lo tanto es irracional y real. 9,9 periodo es un número tramposo porque aunque tiene una parte periódica, en realidad es un número exacto, es justamente 10. Y entonces es un número natural, entero, racional y real. Y nos quedan dos números. Raíz cuadrada de menos 9. No podemos hacer la raíz de un número negativo, así que este número no es real. Y finalmente 4 por pi. Como pi es un número irracional, cuando lo multiplicamos por un número cualquiera sigue siendo irracional. 4 por pi es un número irracional y real. Vamos con el ejercicio 2. En él tenemos que redondear a las centésimas estos dos números que nos dan. El primero, 2 por raíz de 3, es 3,4641016, etc. Y al redondearlo a la centésima, como la cifra de la milésima es un 4, nos quedamos simplemente con 3,46. Ahora, para calcular el error absoluto, hay que restar al valor exacto, 3,4641016, el valor aproximado, que es 3,46. Pero con unas barras de valor absoluto, que quieren decir que aunque nos diera negativo, lo ponemos siempre positivo. En nuestro caso, el error absoluto es 0,0041 aproximadamente. En cuanto al error relativo, se calcula dividiendo el error absoluto que acabamos de calcular entre el valor exacto, también en valor absoluto, y si lo queremos en porcentaje, multiplicando finalmente por 100. Para el apartado A obtenemos aproximadamente un 0,12%. En el apartado B tenemos que tener cuidado al redondear porque 0,65 periodo tiene una cifra de milésimas de 6, que es 5 o mayor. Por tanto, el redondeo se queda en 0,66. Después, los demás cálculos son iguales. Para afrontar el problema 3, vamos a utilizar estos conceptos de error absoluto y error relativo. Cuando yo redondeo 14.998 kilos a 15 toneladas, cometo un error absoluto de 2 kilos. En cambio, con la moneda de 2,30 gramos
a 2 gramos, cometo un error absoluto de 0,30 gramos. Sin embargo, si calculamos los errores relativos, nos damos cuenta de que es mucho más significativo cometer 0,30 gramos en la moneda de 2,30 gramos que 2 kilos en un camión que pesa 14.998. Por lo tanto, la respuesta es que en términos absolutos es mayor error el del camión, pero en términos relativos es mayor error el de la moneda. La expresión del apartado A del ejercicio 4 es lo que se conoce como un intervalo cerrado, que es el conjunto de todos los números reales comprendidos entre -2 y 2. Eso incluye números como menos 1,99 o 1,99995, y como es un intervalo cerrado, que está representado con corchetes, entonces tanto el -2 como el 2 también están incluidos. Para representar eso en la recta real, se marca un segmento entre -2 y 2 y se rellenan los puntos extremos, el -2 y el 2. En cambio, el intervalo del apartado B es un intervalo abierto, representado por los paréntesis. El menos infinito lo representaremos en la recta con una flechita para indicar que se prolonga la recta indefinidamente, y el extremo 4 lo representaremos con un punto hueco para indicar que están incluidos todos los números hasta llegar al 4, como el 3,99 o el 3,999, pero no el propio 4. El intervalo del apartado C es semiabierto, es cerrado en 3 y es abierto al infinito, así que incluye el 3 y se prolonga toda la recta real a la derecha. Y el intervalo del apartado D es también semiabierto, es cerrado en 0 y abierto en 5, se incluye el 0 pero no el 5. Finalmente, para terminar el vídeo, vamos a considerar uniones e intersecciones de intervalos. En el apartado A, por ejemplo, tenemos la unión de el intervalo -1, 2 y 3, 5, que los tenemos aquí delante. Esos son todos los puntos que estén tanto en el primero como en el segundo de los intervalos. Es decir, la solución que me he puesto aquí en rojo. En el apartado B tenemos otra unión, aunque en este caso los intervalos se solapan, pero esto no cambia nada. Aunque los puntos se repitan, siguen estando en la solución como si nada. En el apartado C encontramos otro concepto que es el de intersección. Allí pondremos los puntos que estén en ambos intervalos, en el primero y en el segundo. Así que hemos quitado algunos puntos del primero que no estaban en el segundo. Y en el apartado D tenemos dos intervalos que no tenían puntos en común. En este caso, la solución es el conjunto vacío. Y con esto termina el vídeo de números reales. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Por ejemplo, en el apartado A tenemos dos intervalos,